Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Con 10 votos a favor y 8 en contra fue aprobada la ponencia positiva que salvó por ahora el proyecto de reforma a la salud del gobierno. En la votación, que se llevó a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, 3 representantes de los partidos conservador y de la U no participaron. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La llegada de las disidencias de la Segunda Marquetalia es una realidad en la localidad 20 de Sumapaz. Su presencia se ha hecho sentir en varias veredas de San Juan, al igual que las disidencias de Iván Mordisco, que se encuentran cerca a Nazaret, también en el Sumapaz. Sumapaz ha sido desde los años 60 un corredor estratégico para las guerrillas. En la vía que lleva al Sumapaz aumentó la presencia militar. Tropas del Batallón de Alta Montaña número 1 hacen retenes móviles para controlar la entrada y salida de la región. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Caos en la calle 26 en Bogotá. Indígenas bloquearon la vía por varias horas. Alegan incumplimientos de la Unidad Nacional para las Víctimas. Los manifestantes permanecieron sobre el carril de los vehículos, impidiendo así el paso de buses articulados y también de vehículos particulares. En medio del colapso vial, algunos intentaron maniobras desesperadas para evadir el trancón. Fue necesaria la intervención del SMAT para recuperar el orden público en esa zona de Bogotá. Y entre tanto, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, encapuchados se enfrentaron con la fuerza pública en protesta por el grave deterioro de las instalaciones de la institución asociado a la falta de recursos para hacerle mantenimiento. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Críticas a Colombia por trato a Juan Guaidó. El líder de la oposición venezolana está en Miami luego de ser escoltado hasta un avión. Queja de Panamá contra Colombia por declaraciones del canciller en que califica al país como un departamento colombiano. Alarmante desplome del First Bank en Estados Unidos. Pierde la mitad de su valor. Martes negro en Wall Street. La bolsa estadounidense registra la peor jornada del mes. Joe Biden lanza su candidatura oficial a la reelección en Estados Unidos para 2024. Inicia juicio contra Donald Trump por violación a una famosa columnista en los años 90. OMS llama atención sobre nueva variante del COVID-19 conocida como Arcturus. Aumentan a 89 el número de muertos en una secta cuyo pastor ordenó a sus fieles ayunar para ver a Jesús. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Después de aterrizar en Miami, en los Estados Unidos, luego de ser expulsado de Colombia, el líder opositor venezolano Juan Guaidó y algunos congresistas estadounidenses cuestionaron al gobierno del presidente Gustavo Petro por el trato dado al expresidente interino de Venezuela. El opositor venezolano Juan Guaidó, quien ya se encuentra en la ciudad de Miami luego de la travesía que lo llevó desde Venezuela a Colombia para participar en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizó en Bogotá y quien no duró ni un día, manifestó haber recibido amenazas por parte del gobierno de Maduro. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Guaidó dijo que llegó a Colombia el lunes en la noche por invitación del canciller de Colombia, Álvaro Leiva, para asistir a la cumbre. Sin embargo, Leiva negó que se hiciera la invitación y aseguró que Guaidó ingresó a territorio colombiano de manera inapropiada y que corría riesgo porque en Colombia se cumple la ley. Además, la Casa de Nariño señaló que el máximo representante del antichavismo no estaba invitado al evento. Por su lado, Migración Colombia manifestó que el líder opositor venezolano se le abrió un proceso administrativo por ingresar al país por vías irregulares. Inmediatamente esto provocó reacciones negativas por parte de Estados Unidos. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Dick Durbin, cuestionó al gobierno de Gustavo Petro por el trato que le dio a Juan Guaidó durante su visita al país. Juan Guaidó hizo un esfuerzo patriótico y heroico para llevar la democracia al fallido Estado criminal de Venezuela.
Es decepcionante que el gobierno colombiano, históricamente generoso con sus vecinos venezolanos, no pareciera tratarlo como corresponde. Voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos. Por su parte, la congresista estadounidense María Elvira Salazar le dio la bienvenida a Guaidó a Miami. Bienvenido a Miami, Juan Guaidó, donde acogemos a los que anhelan la libertad. Hoy mismo le voy a pedir al presidente Biden que se te otorgue asilo a ti y a tu familia. Aquí sí somos solidarios con las fuerzas demócratas de Venezuela y no con la dictadura de Maduro y sus cómplices. Millones de venezolanos no cruzan diariamente. El partido político Voluntad Popular de Venezuela, durante una rueda de prensa, también manifestó su rechazo ante la expulsión arbitraria de su líder Juan Guaidó por parte del gobierno colombiano. El gobierno de Panamá presentó una queja contra Colombia después de calificar de poco afortunadas las palabras del canciller colombiano Álvaro Leiva sobre la independencia de Panamá durante su reciente visita a los Estados Unidos. Para la jefa de la diplomacia panameña, Janaina Tehuani, se trató de unas declaraciones irrespetuosas y poco amistosas, advirtiendo que desde 1903 Panamá es un país soberano e independiente, dejando en claro que no son ningún departamento de Colombia. La diplomática advirtió que desearía pensar que se trata de un lapsus de su colega colombiana. Una conversa muy nutrida. Vuelven los temores bancarios a Estados Unidos. La acción del First Republic Bank se derrumbó casi 50% por la salida de depósitos. El banco estadounidense First Republic tuvo una jornada difícil este martes cuando se derrumbó 49% en Wall Street, en un contexto de preocupación por su futuro tras el retiro de más de $100.000 millones en depósitos. La cotización de sus acciones fue suspendida reiteradamente durante la jornada en la bolsa neoyorquina tras la publicación de resultados de la firma el lunes con datos que desalentaron al mercado. Durante las últimas semanas, el banco con sede en San Francisco ha tratado de asegurar a los clientes que sus depósitos permanecen seguros y a los inversionistas que tienen liquidez para salir de la crisis. La firma anunció que establecerá medidas de ahorro, entre ellas una reducción del 20 o 25% de su nómina de trabajadores en el segundo trimestre. El banco ya había sufrido un fuerte golpe en Wall Street a mediados de marzo tras la liquidación de otra entidad bancaria, Silvergate, una quiebra seguida de las de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Wall Street vivió su peor jornada en un momento en el que la gran banca estadounidense vuelve a mostrar debilidad con el nuevo desplome del First Republic Bank y crecen las preocupaciones sobre la fortaleza de la economía y el futuro de la inflación. Los números rojos se tomaron a la principal bolsa de valores del mundo, que vuelve a sentir el impacto de la fuerte incertidumbre por las continuas señales de debilidad en la gran banca de los Estados Unidos. De hecho, Wall Street registró su peor día en un mes arrastrado por estas preocupaciones sobre la fortaleza de la economía y el futuro de la inflación. El principal indicador del parque neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, cedió 1,01%, mientras el tecnológico Nasdaq perdió 1,98% y el selectivo Standard & Poor's 500 bajó 1,58%. Entre tanto, el índice conocido como el indicador del temor de los inversores porque mide la volatilidad del mercado dio un salto del 15%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó formalmente, como se esperaba, el anuncio de que se lanza la reelección en 2024. Esto en un momento en el que el mandatario demócrata no tiene las encuestas a su favor para un eventual segundo gobierno. De ganar, terminaría ese periodo con 86 años. El secreto a voces ya es un anuncio oficial. El presidente demócrata Joe Biden oficializó por medio de un video de 3 minutos bajo el título "Acabemos el trabajo" que se presentará a la reelección del 5 de noviembre de 2024. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity. En su anuncio, Biden llama a defender la libertad y la democracia frente a la amenaza que representan las ideologías extremistas, incluso identificando a estos radicales con la corriente trumpista Make America Great Again. Y con imágenes del asalto al Capitolio, Biden apeló en su mensaje a la libertad. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too.
Biden realizó el anuncio de su candidatura justamente cuando se cumple el cuarto aniversario desde que se declaró candidato para las elecciones presidenciales de 2020, en las que sacó a Trump de la Casa Blanca. Y en este caso repite su fórmula vicepresidencial con Kamala Harris. Sin embargo, el líder demócrata de 80 años ya es el mandatario más longevo en la historia estadounidense, superando el récord que tenía Donald Trump, quien actualmente tiene 76 años. Y si Biden fuera reelegido, terminaría su segundo mandato a los 86 años. Inició el juicio por presunta agresión sexual y difamación de la periodista Elizabeth Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump. Carroll alega que Trump la violó y la manoseó a la fuerza en el probador de una tienda por departamentos de lujo de Manhattan a mediados de la década de 1990. La demanda civil busca indemnizaciones por daños y perjuicios no especificados, daños psicológicos, dolor y sufrimiento, pérdida de dignidad y daños a su reputación. De ser declarado culpable, no iría a la cárcel por ser un caso civil, pero podría afectar su campaña para las primarias republicanas. Ucrania afirmó que logró resultados impresionantes contra Rusia en el frente del río Dnieper. Las fuerzas ucranianas con base en el lado occidental del río Dnipro realizan incursiones frecuentes en la orilla oriental cerca de la ciudad de Jersón para tratar de desalojar a las tropas rusas. Soldados de Ucrania han ocupado el lado este de Dnipro desde que se retiraron de la ciudad sureña en noviembre, después de meses de ocupación. Pero se espera que Kiev lance una contraofensiva en primavera para tratar de recuperar más territorio. El ejército de Volodymyr Zelensky afirma que está logrando resultados impresionantes contra las fuerzas rusas en ese lugar. Destruyeron piezas de artillería, tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa antiaérea enemigos. La Organización Mundial de la Salud elevó el sublinaje de la variante de coronavirus Omicron XBB.1.16 de rápido crecimiento como una nueva variante de interés. En las redes sociales, la variante ha sido apodada Arcturus como la estrella más brillante del hemisferio norte celeste. Actualmente es la variante dominante en la India, donde está causando una ola de enfermedades en su mayoría leves, pero se ha visto en otros 32 países, incluido Estados Unidos. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre el creciente desprecio a la prensa en países democráticos como El Salvador, Guatemala y México. Si bien para la CIP en Cuba, Venezuela y Nicaragua la libertad de prensa está decapitada, en otros países de la región con elecciones libres, los medios y periodistas han sido objeto de ataques sistemáticos y advierte por esto que es negativo para la democracia que muchos gobiernos espíen a comunicadores y usen cuentas anónimas para atacar a los periodistas y a los medios en las redes sociales. Asciende a 89 el número de presuntos miembros de una secta del sur de Kenia que ayunaron hasta morir para encontrarse con Jesucristo. Se trata de personas pertenecientes a la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, cuyos cuerpos fueron encontrados en un bosque de más de 300 hectáreas. Según el líder de la secta, aseguró a las autoridades que encontrarán a más de 1,000 personas que fueron a encontrarse con Jesús. La policía de Kenia condenó enérgicamente cualquier forma de organización religiosa que promueva creencias extremistas y opere fuera de los límites de la ley, poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de los kenianos. La empresa japonesa que intentaba convertirse en la primera compañía privada en llevar una sonda a la Luna perdió contacto con la nave poco después de la hora prevista del descenso y entonces admitió el fracaso de la misión. Esta sonda, llamada Hakuto R, transportaba varios rovers, incluidos un modelo en miniatura japonés de apenas 8 centímetros. Hasta ahora solo Estados Unidos, Rusia y China consiguieron poner un robot en la Luna, situada a unos 400.000 kilómetros de la Tierra, en todos los casos en programas promovidos por los gobiernos. China está explorando la posibilidad de usar impresión 3D para construir casas y edificios en la Luna.
Desde que el ser humano descubrió la forma de llegar a la Luna, ha buscado la manera de habitarla y ahora China lo tiene entre sus objetivos. El gigante asiático está explorando la posibilidad de usar impresión 3D para construir casas y edificios en la Luna y para este fin se realizarán 3 misiones espaciales. Una de ellas, llamada Chang'e 8, que despegaría en 2028 y su objetivo sería buscar recursos reutilizables para construir una base lunar, por ejemplo. En la misión espacial, China enviará un robot que se encargará de fabricar ladrillos de suelo lunar y además tiene la capacidad de juntar y acoplar los que ya están impresos. De esta forma quieren convertir el suelo lunar en la materia prima para reducir los costos de la exploración, ya que permite a las misiones tomar elementos que están en la Luna para fabricar y reemplazar artículos que necesitan en lugar de tener que enviarlos desde la Tierra. Desde 2013, China ha enviado viajes no tripulados al satélite de la Tierra y su gran objetivo es llevar a un astronauta en 2030. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el nuevo presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa. ¿Quién es Ricardo Roa? Yamil, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches para todos los televidentes, para el equipo técnico y de apoyo en el estudio. Ricardo Roa es una persona sencilla, un ser humano común y corriente, que nace en una familia humilde, un cabo de la policía y una ama de casa. Soy el 10º de 11 hijos. ¿Su padre es un cabo de policía? Ya falleció hace ratico. Pero ¿Era un cabo? Era un cabo, pero hay detrás de él una historia de vida muy importante, Yamil, que tiene una persona de 5º de primaria y en su paso, en esos tiempos, tenían en los juzgados un agente de policía cuidándolos. Mi papá se metió en las normas, y llegó a ser juez de la República en Leticia por puro mérito propio y aprendizaje propio. Yo estudié... ¿Y fue juez dónde? Fue juez en el Amazonas, en Leticia, un par de años. ¿Qué tal? Sí, Yamit. Luego yo desde niño me enamoré de la energía. ¿Y su mami? Mi mami, ama de casa, mi madrecita siempre ama de casa. ¿Sigue siendo? Siempre. No, ella falleció hace también cerca de 2 años. ¿Y usted cómo surge? Yo soy un joven que desde niño me encantó la energía, la electricidad. A los 12 años decidí que lo mío era el tema energético. Yo fui técnico en electromecánica del Salesiano Centro Don Bosco en el año 1979. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad Nacional. De hecho, mi tesis de grado fue el desarrollo, la construcción y la puesta en operación de un molino de viento de 100 vatios para producir energía eólica. No me diga eso. Sí, ¿Cuál fue el título de su tesis? Se llama Diseño, construcción y puesta en operación de un aerogenerador portátil de baja potencia para La Guajira. Era largo el título. Mejor dicho, más largo que la potencia que generaba el molino. Mejor dicho, la energía generada por el viento lo está persiguiendo. Toda la vida me ha perseguido la energía. Y al haber estudiado ingeniería mecánica en la Nacional, mi énfasis y mi foco siempre fue la energía. ¿Y por qué la energía mecánica? ¿Por qué la escogió? Porque es que la energía se transforma, nunca se crea ni se destruye, dijo Albert Einstein. Y en este caso, la electricidad es justamente el aprovechamiento de algún recurso de origen hídrico, fósil o renovable como los de ahora, pero transformado en energía mecánica, y esa energía mecánica al final, a través de otro elemento que se llama un generador, se vuelve energía eléctrica. Es un proceso de transformación. Está la electricidad, la mecánica como partes de la física. Sigamos con esta función didáctica suya que es apasionante. ¿Qué es energía fósil? Entonces, las energías fósiles se les ha denominado a las que tienen origen en una descomposición, también desde el Sol, desde la composición del Sol, a estos residuos de hace miles de años, se han formado hace millones de años, Yamil. Y a esos recursos como el carbón, el petróleo y el gas son a los que se les denomina energías fósiles. Fundamentalmente el carbón. El carbón, pero también el petróleo, sus derivados y el gas. Pero el petróleo deriva un poco del carbón, ¿o no? No, digamos que la composición química de cada uno. Yo creo que el carbón es el más puro de todos los hidrocarburos porque no tiene hidrógeno. Y el gas natural y los demás derivados del petróleo sí tienen en su composición carbono e hidrógeno. ¿El carbón es bueno o es malo? El carbón en su composición es destructivo. Naturalmente quieto no hace daño, pero cuando se combustiona produce alta contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ¿Dióxido de carbono? Sí, y óxidos de azufre, y material volátil, y cenizas
por eso el carbón es de los más perjudiciales ambientalmente hablando. ¿Qué es lo que está envenenando la atmósfera? Que es lo que ha venido generando un incremento importantísimo del gradiente de temperatura en el planeta. Que esa es la emergencia de medio ambiente que vive el mundo. Esa es la emergencia que ha suscitado unos compromisos desde Naciones Unidas con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la Red Pacto Global y desde la COP21 de París, en la que los países altamente consumidores de este tipo de combustibles se han comprometido con una reducción importante del consumo para controlar el gradiente de crecimiento de la temperatura en el planeta. ¿Y qué tan peligrosa es esa cubierta que hay sobre nuestra atmósfera? Pues los científicos hacen el llamado de atención a que si no tomamos acciones como las que se están tomando en el mundo, con el decrecimiento del consumo de los derivados del petróleo y el gas, ya el carbón tocó su techo, en el consumo máximo en el mundo, y lo vienen haciendo también de manera gradual el petróleo y los derivados del petróleo y el gas natural, y por eso el mundo está migrando hacia las fuentes renovables de energía no convencionales, se les conoce aquí regulatoriamente, a la producción de electricidad a partir del viento, del sol, de la fuerza de las olas, que es la mareomotriz, de la geotermia, de la biomasa y obviamente del agua en las centrales hidroeléctricas. Nosotros dependemos hoy, doctor Roa, del petróleo. Sí, una buena parte de la economía está sustentada en el petróleo. No tenemos cómo reemplazar los ingresos que el país recibe de petróleo. El presidente de la República ha insistido en su política de descarbonización. ¿Puede Colombia dejar de depender económicamente, quiero decir, del petróleo? Yamil, no en el inmediato plazo. Por eso el gran reto que yo tengo frente a la compañía es proteger los actuales negocios y los actuales procesos de producción que se derivan fundamentalmente del petróleo y el gas. Lo que sí estamos llamados es a entender esa nueva realidad y a hacer una transición gradual, ordenada, ponderada de esa no dependencia de la economía de nuestra empresa centrada solamente en la explotación del petróleo y el gas. Eso implica una serie de medidas que son bien importantes. La primera es mirar la posibilidad que la tenemos de optimizar nuestros actuales esquemas de producción y de explotación de los recursos a partir del petróleo y el gas. Tenemos una posibilidad de hacer una transición energética en nuestro parque de generación térmica propio de Ecopetrol, cerca de 500 megavatios de capacidad instalada y otros 700 que tenemos en contratos con privados y con proveedores suministradores de energía, la gran mayoría de ellos a partir de generación térmica con combustibles fósiles. Ahí tenemos una oportunidad de convertir, hacer una reconversión tecnológica y no quemar ni gas ni petróleo ni derivados de los mismos, sino quemar o combustionar hidrógeno verde o hidrógeno azul en esas centrales. Estamos desarrollando un plan importante que viene de la administración anterior, una meta de incorporar en la matriz energética de Ecopetrol unos 1.000 megavatios adicionales de energías renovables. Ya hemos hecho proyectos por cerca de 200 megavatios al cierre de este año y estamos esperando al cierre del año entrante tener unos 400 megavatios de energías renovables. Ecopetrol es el mayor consumidor de energía en el país, Yamil, y prácticamente estamos hablando de que cerca del 8% de la energía que se genera en el país se produce es consumida por Ecopetrol para sus procesos. Es el mayor consumidor y el mayor productor. No es el mayor productor de energía, es el mayor productor de gas y de petróleo en el país. Pero de energía hay unas grandes generadoras que con gran holgura le ganan a Ecopetrol. El 80% del tiempo que consumimos energía en el país proviene del agua. Hidráulica. Es hidroeléctrica. ¿Qué es el hidrógeno azul? Bueno, el hidrógeno azul es un aprovechamiento que se hace cuando se libera la molécula de hidrógeno presente en el gas y con una fuente renovable. Cuando sacamos a partir de una fuente renovable de energía, como el sol, el viento, la geotermia, electricidad y la atravesamos por el agua, obtenemos hidrógeno verde.
¿Pero el hidrógeno azul sale del H2O o no? No, el hidrógeno azul entonces es derivado de un subproceso en el que se utiliza gas como insumo. El hidrógeno del gas como insumo y una fuente de energía renovable. Viene del gas, no del agua. Sí, señor, esa es la católica. Y también tenemos hidrógeno blanco, hidrógeno gris en nuestros procesos que hoy estamos produciendo. ¿Y qué es el hidrógeno? Ecopetrol ya consume, ya produce y consume hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Entonces, son dos insumos para producir hidrógeno. Uno, electricidad, y otro, el agua. El H2O es la molécula del agua y cuando liberamos, separamos por electrólisis con energías renovables convencionales, ese proceso de electrólisis, ese hidrógeno es el que se llama hidrógeno verde. Y es el más limpio, por supuesto, el menos contaminante. Y doctor, ¿para qué se hace eso? ¿Para qué se separa el hidrógeno como componente? Para hacerlo azul, verde, gris. Bueno, el hidrógeno es un combustible. Solito, puro. Entonces, hay que separarlo de la molécula con la que se encuentre en su estructura. Y eso lo hacemos. Y eso se hace. Lo que pasa es que hoy tenemos una necesidad de demanda importante, un volumen de demanda importante de hidrógeno que crearle al desarrollo del hidrógeno en el país. Ecopetrol tiene esa demanda asociada en un proceso que es el de la reconversión tecnológica y de combustibles en su propio parque de generación y también para las plantas, las dos refinerías grandes que tiene Ecopetrol en Barranca y en Cartagena, también tenemos la posibilidad de aprovechamiento de ese hidrógeno verde para los procesos propios de que se desarrollan, que son procesos mecánicos, químicos, que se desarrollan en la carga que se hace de distintos combustibles a las refinerías para producir gasolina, jet, diésel y fuel oil. Mire, doctor Roa, como usted ha sido nombrado por la Junta Directiva de Ecopetrol como consecuencia de la propuesta del presidente Petro, el presidente ha insistido en descarbonizar, en despetrolizar al país. ¿Usted no va a acabar con Ecopetrol? No, por supuesto, Yamit. ¿Ni la va a despetrolizar? Es que las sucesivas críticas del presidente Petro al petróleo, pues se ha llamado así la despetrolización. Yamit, esa es una apuesta del mundo entero. Sí, hay muchas petroleras pero ya no a corto plazo. En la línea. No, esa es la transición que estamos proponiendo, justa, seria, equitativa, sostenible en esta administración. Nosotros, con los recursos que hoy tenemos disponibles de petróleo, de gas, la búsqueda de reservas nuevas en los contratos que tenemos hoy asignados, Ecopetrol tiene casi 80 contratos sobre los cuales puede hacer unas mayores exploraciones y búsquedas. Y en lo que tenemos hoy de producción, hacer mucho más eficiente esos parámetros de desempeño que tenemos hoy como empresa de petróleos. Proteger y cuidar lo existente y sumarle, como ya se ha venido haciendo con ISA cuando se compró el 51.4% de ISA, ese es un portafolio, diversificar el portafolio económico de los ingresos de Ecopetrol y ahora generar con las energías renovables, que está pensado un portafolio de 1.000 megavatios nuevos. Yo creería que vamos a ser mucho más ambiciosos a revisar el plan para crecer esa capacidad en energías renovables y liderar desde Ecopetrol la gran fuente de producción y aprovechamiento del hidrógeno verde. Déjeme citarles, Yamit, una experiencia que tuve hace 2 semanas en un gran congreso internacional de hidrógeno verde en Chile. Chile, sí, hace 3 semanas. Hubo. Y entonces allí el gobierno chileno y en asocio con la embajada alemana, estaban planteando un gran reto para Chile ser el principal productor, el más económico, el más competitivo de hidrógeno verde, a $1.3 el kilogramo. Hoy estamos en promedio a unos 2,4 euros el kilogramo de hidrógeno, pero en la medida en que haya demanda suficiente, volumen suficiente de hidrógeno, vamos a tener la posibilidad de producir. Yo decía, la reflexión que hacía, como si en Chile se están poniendo esa meta, sin tener todo el potencial de energías renovables que tiene Colombia y sin tener la cantidad de agua dulce en la que es más fácil producir el hidrógeno que con agua salada en el mar que ellos es la que disponen, pues el gran reto que nosotros tenemos es superar esa expectativa de Chile y ser
de verdad el referente del sector energético en la región, en la producción y explotación del hidrógeno verde. Pero mira, doctor Roa, de todas maneras, así no haya el propósito de despetrolizar al país, igualmente no hay reservas, es decir, por muy bien que nos vaya, Ecopetrol tiene reservas por 6, 7 años de petróleo. Sí, Yamit, hoy, si miramos la foto hoy de las reservas probadas, que son las que hay que declarar, pues estamos hablando de que tenemos petróleo como para 8.3 años y gas para 8.8 años. Luego, pero tenemos una gran expectativa desde Ecopetrol que se ha venido generando en la exploración que se ha hecho en la búsqueda en el Caribe. Pero entonces... Ahí estamos hablando de 3 cuencas muy importantes con reservas importantes. Entonces sí estamos buscando petróleo. Nosotros seguimos buscando petróleo y vamos a seguir buscando petróleo y gas, Yamil, para mejorar las reservas, para mejorar y para garantizar la seguridad energética que el país requiere. Entonces, no es que se vaya a acabar la exploración ni la explotación de petróleo ya. De ninguna manera, Yamil. El compromiso mío con nuestra compañía, con el país, con los accionistas, es consolidar lo existente en términos de una mayor producción, de una mayor eficiencia, de una mayor búsqueda, de un mayor éxito en la exploración, en la búsqueda de petróleo y gas para el país, con los contratos que tenemos y además hacer una mayor incorporación tecnológica en los procesos productivos que hoy tiene Ecopetrol, sacando el crudo y poniendo en el mercado una mayor cantidad de barriles. Le decía que tenemos una gran expectativa de al menos unos 18 terapias cúbicos de gas de potencial en esos campos de Uchuva, de Gorgón y de Orca, en el Caribe. Ahí lo que estamos es poniendo el acelerador para que esa precisión, esa determinación, esa cuantificación exacta de esas reservas las tengamos muy rápido y teniendo esa cuantificación empezar en la etapa, digamos, productiva y obviamente poder tener más reservas de gas en el país y garantizar no solo la seguridad energética, sino hasta donde podamos ser capaces la soberanía y la autonomía energética. Pero es que mire, doctor Roa, no sé si a raíz de su declaración o a raíz de la situación mundial, hoy hubo una caída brutal del precio del petróleo nuestro, mire, de la acción de Ecopetrol, quiero decir. Mire la caída, cayó de $11.21 a 10.25 de lunes a martes. Hay quienes lo adjudican a su declaración de que íbamos a dejar de explorar petróleo. Y hay quienes lo adjudican a otras razones. ¿A qué se debe la caída? Bueno, aclarar ya a mí que yo en ningún caso he dicho que vamos a dejar de buscar petróleo y gas. Siempre en las intervenciones que he hecho... Usted habló mucho esta mañana de sustitución. Sí, claro, y esa sustitución gradual, ponderada, medida, justa. Yo creo, aquí hay un fenómeno importante que tiene una terminología en el mercado bursátil muy concreta que se llama el periodo de exdividendo. En el mercado bursátil de Colombia, este periodo se cumplió el viernes pasado, por eso el viernes pasado, si usted mira la acción en Colombia, cayó un 7%. Desde mi llegada, desde el anuncio de mi llegada, la acción no cayó, sino que se valoró un 4 o 5% en la semana. Hoy se venció ese periodo de exdividendo en el mercado bursátil de Nueva York y por eso la caída. Y también hay un efecto asociado. Hoy cayó el precio del crudo en el Brent 2.5%, entonces estamos ante dos hechos. Si yo hubiera esperado para tomar control de la empresa el día de mañana, habrían tenido que buscar otro responsable. Y entonces, doctor Roa, ¿qué debe esperar el país de usted como presidente de Ecopetrol? Un compromiso, Yamit, con la protección de los negocios y de los ingresos que hoy está teniendo nuestra compañía petrolera y todas sus filiales. Un compromiso con ponerle el acelerador a las energías verdes, a las energías limpias, a sentar las bases desde ya para una transición energética justa y social y para obtener un liderazgo que tenemos todos los elementos con que tenerlos en la producción de hidrógeno verde para nuestro consumo, pero también para la exportación. ¿Cómo va a hacer usted, doctor Roa, para estimular la producción eólica? Hay un gran potencial en el offshore. Hay
posibilidades de desarrollar fuera de la costa, instalar molinos de viento. Offshore es para gas, ¿no? No, el offshore también es pensado para instalar en las plataformas marítimas unidades de generación eólicas. En el mar hay una gran intensidad de los vientos y se aprovecha de manera eficiente. En Colombia no tenemos un solo molino de viento para producir energía en el offshore. Pero tengo entendido que ha habido... hay un gran potencial allí de las intensidades de viento para producir energía desde allá y traerla al interior del país. ¿Y qué va a hacer con respecto a la energía solar? Con paneles. En La Guajira tenemos los mejores índices de radiación solar para aprovechamiento de la energía solar y convertirla en energía eléctrica. Con energía eléctrica proveniente de esas fuentes y agua producimos hidrógeno. Entonces, doctor Roa, primero, Ecopetrol va a seguir fuerte como la primera empresa de Colombia. Así es, Yamit, sin duda alguna, téngalo claro que así va a ser. Segundo, seguirá explorando, buscando petróleo. Seguimos buscando petróleo y reponiendo las reservas de la demanda y del consumo que está teniendo el país y las exportaciones. Tercero, si se hallan yacimientos, serán explotados. Por supuesto. Eso tiene un análisis de costo-eficiencia, pero en la medida en que estamos buscando y estamos hallando seguramente el valor presente neto, desde que es 0 para arriba, ya es rentable. Igualmente pasará con el gas. Igual pasará con el gas. Aumento de reservas con lo que hay. Donde hay gas, hay petróleo. Normalmente se busca es petróleo y se encuentra gas. Hoy estamos teniendo una mayor proporción de éxito. En la búsqueda de petróleo aparece más gas que lo que aparece petróleo. Colombia no puede dejar de depender de Ecopetrol de la noche a la mañana. Así es, y por eso hemos hablado, esto es un trance A, la transición, nos paramos en el hoy, sentamos unas metas al 2030, al 2040 y al 2050, y allá está la transición energética. La meta es cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050. Es decir, lo que viene con usted, doctor Roa, es un fortalecimiento de Ecopetrol como exploradora y explotadora de petróleo y no un marchitamiento. Eso es lo que he sabido hacer en otras empresas a donde he llegado, no petroleras, pero de negocios en los que he puesto una gran meta, una gran ambición en el crecimiento, en la eficiencia, en los ahorros y en las mayores competitividades de nuestros precios para que la demanda así los perciba. Decía usted, doctor Roa, hace un minuto que tenemos reserva para 7, 8 años de petróleo. 8.3 de petróleo y 8.8 años de gas. Y gas un poco más. Sí, un poquito. Pero igual se nos va a agotar. Si no encontramos más, se va a agotar. Pero vuelvo y repito, Yamit, estamos con una gran expectativa de desarrollar al menos 18 terapias cúbicos en estos hallazgos. ¿Y la opción de importar gas de Venezuela? Será una alternativa a evaluar en su momento. Si no Esto se simula, si no encontráramos, que estamos seguros que vamos a encontrar, en el momento no hace necesario pensar en una importación de gas de Venezuela. En el momento, en las actuales circunstancias. Todo va a depender de cómo vayamos colocando y reponiendo esas reservas que estamos gastando y también va a depender de las condiciones de demanda. Si la demanda es creciente o si la demanda se constriñe hacia el menor uso del gas y el petróleo, pues ahí estamos teniendo otra oportunidad. Pero entonces, para hacer transición energética. La transición de yacimientos fósiles a yacimientos no perecederos comenzará con usted. Yo espero poner el acelerador para que eso se haga. ¿De qué manera lo va a hacer? Ya dije, 3 temas. Primero, vamos a incrementar nuestro desempeño, nuestro rendimiento en lo que es la producción de petróleo y gas actual. Okay. Vamos a implementar tecnología para que nos permita un mayor factor de recobro. El factor de recobro permite mayores reservas y también mayor producción de lo que hoy tenemos disponible. Y vamos a ponerle el acelerador al desarrollo de proyectos con energías renovables, a partir de las cuales podríamos ser grandes generadores de hidrógeno verde. Mi pregunta final, doctor Roa. ¿Cuál es el gran desafío que tiene hoy Ecopetrol? El de la transición energética, el de no degradar, no deteriorar el valor económico que hoy tiene la compañía, pero en la responsabilidad ambiental que nos corresponde, ser
desarrollar ya, desde ya, a partir de hoy, la transición energética. Ya en el mundo las empresas están migrando a una transición energética en esa línea. El petróleo y el gas son recursos que se acaban, que se agotan y que se ha demostrado por científicos han generado un incremento importante del gradiente de temperatura en el planeta. Ese es el acto más responsable. Desde hoy ya repensar nuestra compañía para que en el largo tiempo no dependa solo del petróleo y el gas, estoy diciendo solo porque todavía va a seguir dependiendo del petróleo y el gas, sino que también dependa de otros ingresos importantes, como el de ISA. Pero no hay ningún riesgo siquiera de inestabilidad de Ecopetrol. No, en este momento no. Ecopetrol ha mostrado unos muy buenos resultados y conmigo, vuelvo y repito, eficiencia, optimización, mejora de desempeño de resultados es lo que yo sé hacer en las empresas donde llego ya a mí. Pues el doctor Ricardo Roa nos ha dado usted toda una clase sobre hidrocarburos. Gracias, Yamil. Muy amable, doctor Ricardo, y mucha suerte en su gestión como nuevo presidente de Ecopetrol. Ojalá y así sea. Muchas gracias, Yamil. A usted. Y a ustedes, televidentes, gracias también por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Gobierno gana primer round en proyecto de reforma a la salud. Comisión séptima de la Cámara aprueba ponencia reformada del gobierno por 10 votos contra 8. Rifirrafe entre presidente Petro y expresidente Gaviria por orden del jefe liberal de votar en contra la reforma. Cumbre política en Colombia pide elecciones libres en Venezuela. Guaidó ingresó ilegalmente a Colombia y Cancillería no lo aceptó. Viajó a Miami acompañado por Estados Unidos. Temor y alarma en región de Sumapaz por presencia de disidencias de las FARC. Fiscalía llevará al Congreso quejas sobre plan de desarrollo. Emergencia en avión que despegaba de San Andrés. Bloqueos hoy en Bogotá por marchas de indígenas. Exministra Karen Abudinen no es víctima en estafa de centros poblados, dice Tribunal de Bogotá. Se desploma acción de Ecopetrol con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Con 10 votos a favor y 8 en contra, quedó aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara la ponencia positiva de reforma a la salud, lo cual permite que avance ese proyecto presentado por el gobierno. Luisa Fernández, buenas noches. Detalles de lo ocurrido durante la discusión. Claudia, buenas noches. Hace pocos minutos terminó la sesión de la Comisión Séptima de Cámara, donde se debatió la ponencia positiva del proyecto de reforma a la salud, la cual fue aprobada con 10 votos a favor. 3 representantes de esta comisión, pertenecientes a los partidos Conservador y de la U, se abstuvieron de votar y se retiraron del debate. Nosotros no vinimos al Congreso de la República a cambiarle solamente a los que han hecho negocio con los recursos públicos de la salud. Nosotros vinimos aquí a plantear que vamos a aprovechar lo mejor del sistema, pero hacer cambios que les den garantías a la población, tanto de zonas urbanas como rurales, de tener la atención en salud. Así inició el debate de la ponencia positiva de la reforma a la salud. Con 10 votos a favor y 8 en contra, fue aprobado ese documento que salvó por ahora el proyecto del gobierno. Hoy se aprobó la ponencia mayoritaria de la reforma a la salud y eso es un mensaje al país, avanza la reforma a la salud. Pese a las indicaciones de los partidos Conservador y de la U de votar no a la ponencia positiva, los representantes Jorge Quevedo, Gerardo Yepes y Camilo Ávila no participaron de esa votación. Yo tengo que ser coherente, que yo firmo una ponencia y no me queda bien dar un voto negativo a lo que yo firmé. Entonces, presidente, yo he tomado la determinación de no participar de esta votación, porque si voto positivo, pues voy a ir en contra de las determinaciones del partido. Pero que aquí, presidente, hay que tener carácter en lo que uno hace como legislador. Aquí no hay ninguna componenda, aquí hay coherencia, y por eso me retiro. Y aquí no estamos fraguando nada, aquí hemos estado trabajando para que esta reforma realmente salga adelante y para ponernos de acuerdo en los puntos neurálgicos para garantizar un sistema de calidad oportuno y sostenible financieramente.
Los 139 artículos de este proyecto serán revisados en una próxima sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Aunque minutos antes del debate, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, advirtió a los 4 representantes que hacen parte de esta comisión que debían votar no a esa ponencia, una de esas congresistas votó sí y apoyó la ponencia que pasó con 10 votos a favor. Minutos antes de que iniciara el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima, el director del Partido Liberal, César Gaviria, advirtió a través de este comunicado a los 4 representantes de su partido que hacen parte de esa comisión que su voto a la ponencia debía ser negativo, al no recoger claramente las líneas rojas propuestas por ese partido. De no acatar las decisiones tomadas en bancada, se daría paso a sanciones. En el debate, 3 de los representantes votaron no. Sería incongruente por parte nuestra votar la reforma a la ponencia que trae el grupo que nosotros decidimos no acompañar. Entonces, por lo tanto, pues siendo consecuente con lo que estamos haciendo, pues hemos decidido votar la ponencia negativa del grupo mayoritario con la esperanza de ver si podíamos debatir la ponencia nuestra. La congresista María Eugenia Lopera fue la única del Partido Liberal en apoyar la ponencia. Quería hablar con ella, preguntarle qué fue lo que pasó con la postura, pero ya de una u otra manera los liberales tenemos esa característica de independencia, de libertad. Yo creo que el partido tendrá ya sus explicaciones allá con el equipo de trabajo. El presidente Gustavo Petro, que celebró la aprobación de esta ponencia positiva, cuestionó también el llamado que realizó el expresidente César Gaviria a sus congresistas para votar no a esta ponencia. El presidente Gustavo Petro cuestionó la advertencia del expresidente César Gaviria a los representantes de su partido para que votaran no a la ponencia positiva de reforma a la salud que se debatió y votó hoy en la Comisión Séptima. El presidente Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Sancionar por ejercer la libertad. A eso añadió: si el expresidente insiste en vulnerar derechos políticos, no queda más recurso que acudir a las instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos. Bianca, mañana continuará este debate de reforma a la salud o del proyecto de reforma a la salud a las 8 de la mañana aquí en el Salón Elíptico de Cámara. Me despido desde el Congreso, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. El expresidente Juan Manuel Santos defendió el sistema actual de salud en Colombia e hizo un llamado para un debate responsable sobre la reforma que impulsa el gobierno. En la Asamblea de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos hizo una férrea defensa sobre el sistema de salud del país, el cual incluso ha sido destacado a nivel internacional. Medido como cobertura, que la nuestra era universal. ¿Cuántos tratamientos están incluidos en el sistema? Nosotros teníamos uno de los más generosos del mundo. ¿Y qué porcentaje del ingreso familiar tiene que ir a la salud? Y Colombia es uno de los más bajos. Asimismo, un llamado para que sea un debate responsable en el largo camino que aún tiene el Congreso de la República con la reforma de salud. Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano era de los peores del mundo. Todo lo contrario, de los mejores del mundo, y espero más bien que con la reforma no lo vayan a cambiar. El expresidente Santos también recomendó la concertación con el sector privado al señalar que las empresas han sido parte fundamental de las políticas socioeconómicas y de seguridad del país. Estamos perdiendo la moderación, nos estamos polarizando, radicalizando, y eso impide el diálogo, eso impide la creación de consensos, pero en un ambiente polarizado sin moderación, eso es imposible. Se refirió a la controversia que gira en torno al Consejo Gremial Nacional, manifestando que es inoportuna e inconveniente y los invitó al diálogo constructivo. Atención que la afirmación que hizo el expresidente Juan Manuel Santos en el sentido de que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo generó la reacción del presidente Gustavo Petro esta noche. Lo hizo desde Zarzal, en el Valle del Cauca. Claro, alguien llegará, algún expresidente, a decir, no es que tenemos el mejor sistema agrario del mundo. Mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud
y no saben qué pasa con un niño aquí en un rancho al lado de esta hacienda si se enferma. Y entonces van diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de las calles de Chapinero o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. La paz es que los niños no se mueran de hambre. La paz es que la gente no tenga el hambre en el estómago. La situación política en Venezuela y la solicitud internacional para que haya elecciones libres en el vecino país fue tratada por delegados de 20 países de 3 continentes que se reunieron hoy en Bogotá por solicitud del presidente Gustavo Petro. Para el gobierno colombiano fue muy positiva la participación de 20 países aquí, en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, para tratar el tema de los diálogos en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, rotos en noviembre pasado en México. Sobre el mediodía, el presidente Gustavo Petro instaló la Conferencia Internacional sobre Venezuela. Dijo que debe haber 2 carriles simultáneos. Uno, el de elecciones libres en el vecino país. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías. Que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el del levantamiento progresivo de las sanciones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación. Y son los venezolanos, nadie más, los que tienen que decidir libremente su próximo futuro. Al final, el canciller colombiano Álvaro Leiva leyó un comunicado que recogió lo planteado en la conferencia por los delegados de 20 países. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Gobierno de Maduro y oposición tienen la palabra de si retoman o no los diálogos en México. El canciller Álvaro Leiva reveló hoy que fue el gobierno de Estados Unidos el que le informó en dónde estaba el dirigente venezolano de oposición, Juan Guaidó, quien ingresó irregularmente a Colombia. El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien ingresó este lunes irregularmente a Colombia por una de las trochas fronterizas, a esta hora está en Miami reunido con su señora madre, Norca Márquez, y con su hermano, Gustavo Guaidó. De acuerdo con círculos cercanos al líder opositor de Nicolás Maduro, su intención era participar este martes en una manifestación de migrantes venezolanos en la Plaza de Bolívar, paralela a la conferencia internacional organizada por el gobierno de Gustavo Petro y que contó con la participación de delegados de alto nivel de 20 países, incluido Estados Unidos. Ante el ruido que podría generar la presencia de Guaidó en Bogotá para el éxito de la conferencia, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acordaron que él debería hacer tránsito hacia Miami y anoche mismo salió en una aerolínea comercial hacia tierras norteamericanas. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. El presidente Petro manifestó que aunque ingresó irregularmente, permitió el tránsito de Guaidó por Colombia por razones humanitarias. Y esas posibles razones humanitarias a las que se refiere el mandatario colombiano pueden ser con que la señora Norca Márquez, madre de Juan Guaidó, y a quien no veía hace 2 años, está siendo sometida a un tratamiento de quimioterapia en Miami. La llegada de las disidencias de la segunda Marquetalia es una realidad en la localidad 20 de Bogotá, es decir, en el Sumapaz. Su presencia se ha hecho sentir en varias veredas de San Juan, al igual que la de las disidencias de alias Iván Mordisco, que se encuentran cerca a Nazaret, también en el Sumapaz. Sumapaz ha sido desde los años 60 un corredor estratégico para las guerrillas. Desde aquí se une el cañón del río Duda y por aquí se conecta Bogotá con la Uribe Meta, la zona por donde muchos años funcionó Casa Verde. Aquí en esta cancha de fútbol, hace exactamente 22 años y poco más de un mes, el 12 de marzo de 1999 fue abatido en una emboscada del ejército el entonces comandante del Frente 51 de las FARC, Miller Perdomo. Este comandante se había destacado por ser el iniciador de las llamadas pescas milagrosas y por haber convertido el Sumapaz en un paso obligado de todos los secuestrados en su camino hacia el Meta y el Caquetá. Una época de guerra que las comunidades sumapaceñas no quieren volver a vivir. Sobre los anuncios de
la llegada nuevamente de la insurgencia al territorio de Sumapaz, pues muy preocupante porque vivimos prácticamente desde el año 1990 en permanentes situaciones de confrontación armada. Desde el 2016, cuando se firma el proceso de paz, afortunadamente habíamos vivido un espacio de mucha tranquilidad. Pese a todo, aquí en el Sumapaz dicen no tener miedo, tras el comunicado de la segunda Marquetalia de haber llegado a la zona y la presencia esporádica de las disidencias de Mordisco. Creo que esto ya le dan es como una alarma como para asustar a la gente, para asustarnos y atemorizarnos y poder de pronto apropiarse del territorio que es la localidad 20 de Sumapaz, donde nosotros estamos, que nace el agua. Entonces es la riqueza más grande de acá y creo que es alarmante pues lo que los medios de comunicación y todo el mundo pues lo está tomando con el miedo. Yo digo no, aquí no hay que ponerle miedo, sino hay que poner es resistencia, porque eso es lo que necesita aquí Sumapaz, resistencia. Sí temen porque con los anuncios de la presencia guerrillera vuelva la militarización y con ella la estigmatización de la región. Consideramos que la militarización no es la solución para nuestro territorio, esto ya lo hemos vivido en épocas anteriores. Nuestro territorio llegó a ser uno de los territorios más militarizados del mundo y con ello lo que llegó fue mucha represión, violación a los derechos humanos, persecución por parte del Ejército Nacional a los campesinos, estigmatización a nuestras comunidades. Nosotros consideramos que se debe avanzar en la búsqueda de la paz total mediante el diálogo con los grupos alzados en armas. Precisamente en la vía que lleva al Sumapaz se siente más presencia militar. Tropas del batallón de alta montaña número 1 hacen retenes móviles para controlar la entrada y salida de la región. En el Sumapaz aún se llora el asesinato del líder del Partido Comunista Carlos Julio Taútiba, que fue ultimado por un grupo armado el pasado 11 de abril. La Defensoría del Pueblo confirmó que hay disidencias en la región del Sumapaz. Desde el 2020 la entidad viene advirtiendo la presencia de grupos armados ilegales en la zona. La Defensoría del Pueblo ha emitido 3 alertas que dan cuenta de la presencia de disidencias de las FARC en la región del Sumapaz. Los grupos armados ilegales en su proceso de reposicionamiento han logrado avanzar estratégicamente en apropiarse de ese corredor de movilidad que une la subregión del Sumapaz con el departamento del Meta. El funcionario aclaró que estos grupos guerrilleros ya no operan como antes, lo que hace difícil identificar su presencia. Ya ellos no vienen funcionando en campamentos o en grandes grupos, sino que lo vienen haciendo utilizando como distractor pequeños grupos que muestran fácil movilidad entre los distintos departamentos y los distintos corredores, y también lo hacen no usando distintivos alusivos a los grupos armados ilegales. Según el Ministerio Público, hay 2 facciones de las disidencias de las FARC en la región del Sumapaz, la segunda Marquetalia y las de Iván Mordisco, lo que ha generado un profundo miedo y zozobra entre los habitantes de la región, además de un desplazamiento gota a gota, el cual se ha hecho casi irreconocible. Y por su parte, los mandos militares afirmaron que en el Sumapaz hay presencia esporádica de guerrilleros. Aseguraron que no ha resurgido el Frente 53 de las disidencias. Para el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Elder Giraldo, es muy preocupante que se confirme la presencia de disidencias de las FARC en la localidad de Sumapaz, en Bogotá. Él mismo revela que hay guerrilleros que hacen presencia esporádica en esta región. Bueno, puede haber injerencia, que es la presencia esporádica de algún miembro de estas organizaciones. Puede haber alguna injerencia de algunos elementos que pertenecen a alguna estructura. Por su parte, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, dice que no es cierto el resurgimiento del Frente 53 de las disidencias FARC. Ese frente en este momento no está constituido como tal, es un frente que se encuentra en ese panfleto, que existe una amenaza en una confrontación que tiene el Estado Mayor Central de la FARC y una confrontación que se viene desarrollando precisamente con las disidencias de la FARC. Se fortalecerá la presencia militar en Sumapaz.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, defendió la idea de crear una comisión internacional para investigar hechos de corrupción. Dijo que no hay ningún enfrentamiento sobre el tema con el fiscal Francisco Barbosa. ¿A qué le temen? Esa es la pregunta que se hace el ministro de Defensa, Iván Velásquez, frente a la propuesta de crear una comisión internacional contra la corrupción. ¿Y a qué le temen? Y esa es una pregunta que yo he hecho desde hace más de 7 años, por toda la reacción que suscitó también en Guatemala en sectores corruptos que estaban afectados. Dice que no hay rifirrafe con el fiscal Barbosa. Yo no estoy en ningún rifirrafe ni asumo confrontaciones. Revela que una comisión como la que se propone fue echada a patadas de Guatemala. Efectivamente, a la CICIG la echaron a patadas de Guatemala, pero la echaron a patadas los corruptos. Y entonces felicitamos a los corruptos de Guatemala porque echaron a las patadas a la CICIG. Y eso siempre queda como una inquietud. El jefe de la cartera de defensa también confirmó que Aida Merlano, excongresista que está recluida en el Buen Pastor, será trasladada a una guarnición militar. Determinadas circunstancias con determinadas personas y casos en realidad muy especiales es necesario para su protección, para la garantía de sus vidas, que sean recluidas en unidades militares, que nosotros acatamos esas decisiones judiciales. La Fiscalía advirtió que en el plan de desarrollo hay artículos que podrían complicar la investigación de actos de corrupción en la contratación e incluso impedir que se procesen 3 delitos en casos de contratación a dedo. El plan de desarrollo del gobierno Petro contempla un artículo para que la contratación del Estado se pueda hacer con personas o empresas de lo que denomina el gobierno como economía popular, es decir, pequeñas empresas, siempre y cuando los convenios no excedan los 116 millones de pesos. El mayor cambio es que a la economía popular se le facilitarían los trámites de contratación, teniendo en cuenta que no poseen la infraestructura de las grandes empresas. Este punto específico será cuestionado por la Fiscalía en el Congreso, pues la entidad considera que hay riesgo de que la contratación se termine haciendo a dedo y no hay control de que un contratista pueda hacer varios convenios de 116 millones de pesos. El erario público puede quebrantarse a través de estas figuras con su uso reiterativo. Esto puede representar hasta 116 millones de pesos contratados de manera directa. Otra mirada diferente a la de la Fiscalía tienen en Transparencia por Colombia, pues consideran que no se debe satanizar este tipo de contratos con lo que el gobierno denomina como la economía popular. Cualquier nueva figura de contratación tiene riesgos, pues lo que tenemos que hacer es gestionar, mitigar esos riesgos y no necesariamente cerrarnos a la evolución del sistema. Tener los mecanismos que garanticen que en efecto se está contratando con esas organizaciones de la economía popular y no haya detrás carteles de contratistas que puedan manipular. Los contratos que se podrían suscribir por cuantía de hasta 100 salarios mínimos son de vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos y gestión comunitaria del agua, entre otros. Un avión de la aerolínea Avianca tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de San Andrés luego de que un ave impactara una de las turbinas de la aeronave. El avión, que cubría la ruta San Andrés-Bogotá con 184 pasajeros, estaba despegando al momento del impacto y tuvo que regresar a la terminal aérea. Los viajeros resultaron ilesos y ya fueron reubicados en otro vuelo. En Bogotá, nuevos bloqueos colapsaron la movilidad por las calles 26 y 72. Caos en la calle 26, un grupo de indígenas bloqueó la vía por varias horas, alegando incumplimientos de la Unidad Nacional para las Víctimas. Los manifestantes se tomaron ambos carriles, impidiendo el paso de articulados y de carros particulares. En medio del colapso, algunos vehículos intentaron hacer maniobras desesperadas para evadir el trancón. Mientras el centro de Bogotá estaba bloqueado en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, encapuchados se enfrentaron con la fuerza pública. El grave deterioro de la institución y la necesidad de recursos habrían motivado la manifestación. Al revocar la decisión de un juez, el Tribunal de Bogotá indicó que la exministra de las Comunicaciones, Karen Abudinen, no es víctima en el caso de centros poblados.
La Sala Penal del Tribunal de Bogotá dijo que la exministra de las Comunicaciones, Karen Abdo-Dinén, no resultó afectada por el escándalo de centros poblados, en el que se perdieron 70.000 millones de pesos precisamente durante su administración. Así las cosas, la exministra no será considerada como víctima del proceso judicial y no podrá intervenir en las audiencias ante la Fiscalía, pese a que ella insiste en que su buen nombre resultó afectado tras el caso. Con esta decisión ya son 3 jueces que dicen que la exministra no es víctima en el escándalo de corrupción para llevar Internet a las regiones apartadas del país. Vuelve el temor en Estados Unidos. La acción del First Republic Bank se derrumba casi 50% por una salida masiva de depósitos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó el anuncio oficial de su postulación para la reelección en 2024. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las acciones de First Republic Bank cayeron a última hora del lunes y primeras horas de este martes, después de que el prestamista publicara sus primeros resultados trimestrales desde la reciente crisis bancaria. El banco perdió prácticamente la mitad de su valor en bolsa, ya muy deprimido por el desplome sufrido desde febrero. Las acciones cayeron un 49% en la sesión posterior a la presentación de los resultados trimestrales de la entidad. Justo cuando se cumplen 4 años de lanzar su primera candidatura a la presidencia, el mandatario estadounidense Joe Biden confirmó este martes que se postula a la reelección en los comicios del 2024. El líder demócrata hizo el anuncio mediante un video en el que le pidió a los votantes que le den más tiempo para terminar el trabajo y en el que denunció los ataques de los extremistas republicanos contra las libertades individuales. Inició el juicio por presunta agresión sexual y difamación de la periodista Elizabeth Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump. Carroll alega que Trump la violó y la manoseó a la fuerza en el probador de una tienda por departamentos de lujo de Manhattan a mediados de la década de 1990. Se hundió en el Congreso el proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros y otros eventos donde se propicie el maltrato animal. El proyecto se hundió por una ponencia de archivo de la representante Ana Rogelia Monsalve. Resaltamos que en ese proyecto de ley no hay una reconversión económica para las miles de familias que derivan su sustento de estas actividades. Le recordamos a los ponentes y a toda la comisión que no existe un estudio fiscal. La autora de la iniciativa, la senadora Andrea Padilla, insistirá. Vamos a apelar, que es una figura que contempla la ley quinta, y vamos en todo caso a plantear una nueva redacción, un nuevo articulado para intentar la prohibición, de pronto con algunas variantes. Este martes la oposición radicará un proyecto para la regulación de estas prácticas. Se cayó la propuesta para crear una corte agraria incluida en el proyecto de jurisdicción agraria. Más jueces en las regiones para el agro, pero no un nuevo alto tribunal. Ese fue el acuerdo con el que pasó el proyecto de jurisdicción agraria hoy en el quinto de 8 debates en la Comisión Primera de Cámara. Lograr esos consensos a veces implica sacrificar alguna idea que uno tenía originalmente, pero es más importante lograr esa tranquilidad en que todo el poder del Estado apoya esa jurisdicción a persistir en una idea que queda para el futuro. Para la oposición fue acertado que quedara por fuera de este proyecto la Corte Agraria. No era necesario crear una nueva alta corte y yo creo que se da un buen mensaje. Accede el gobierno también a entender un mensaje de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas. La propuesta es del senador J.P. Hernández y plantea eliminar la prima especial de servicios que reciben los legisladores. Nosotros como congresistas recibimos un salario mensual de un poco más de 9 millones, unos gastos de representación de un poco más de 16 millones y una prima especial de servicios de un poco más de 12 millones de pesos. O sea, es increíble que a los congresistas nos paguen mensualmente un regalito que es llamado la prima especial de servicios. Esa es la que nosotros queremos eliminar y que quede fijado el salario de los congresistas entre la asignación mensual de salario y los gastos de representación, 25 salarios mínimos. El senador explicó que este proyecto debe surtir otros 3 debates para ser ley.
La Fiscalía formuló cargos al funcionario de la Unidad Nacional de Protección, Wilson Devia, por presuntos actos de corrupción. El ente investigador denunció que el hombre salió del país en las últimas horas. Wilson Devia, funcionario de la Unidad Nacional de Protección, fue señalado por la Fiscalía de cobrar 7 millones de pesos mensuales para alquilar camionetas de la UNP a grupos del narcotráfico. Y en ese sentido, ustedes vía y direcciona el esquema de protección perteneciente a Yesic Torres en favor de Manuel Castañeda, a cambio de tener provecho económico. La audiencia terminó con un fuerte agarrón porque supuestamente el acusado no entendió la imputación de la Fiscalía. No, le pido respeto ante un juez. La palabra en mi espacio oportuno y la fiscal ya tuvo el espacio oportuno, yo tengo mi espacio, su señoría, y le pido el favor de que la señora fiscal se comporte como autoridad judicial. Su señoría, conmine al indiciado. Conmine al indiciado, su señoría, es su deber constitucional como directora del proceso. La Fiscalía denunció que el hombre habría salido del país, pese a que sabía que el ente acusador pediría su detención. La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición a Estados Unidos del militar retirado Fernando Medina, alias El Capi. El hombre es requerido por planear presuntamente el atentado en la Brigada 30 en Cúcuta, con el que resultaron heridos militares estadounidenses y colombianos. Se completan más de 30 horas de bloqueo en la vía Cali-Buenaventura en el sector del Lobo Guerrero, en el Valle del Cauca. En la zona no hay paso para vehículos. Los habitantes de este sector aseguran que no despejarán la vía hasta lograr acuerdos con el gobierno nacional. Exigen soluciones para el agua potable y para las viviendas afectadas por la ola invernal. El Consejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto que busca reajustar el predial a los clubes sociales. El proyecto que busca incrementar el impuesto predial para prestigiosos clubes en Bogotá pasó su primera prueba en el Consejo. No tiene ningún sentido que un club que tiene un avalúo de 2 billones de pesos pague una tarifa de predial más baja que una peluquería de barrio. La iniciativa que pasa a plenaria sube la tarifa para los clubes con avalúos superiores a 10.000 millones de pesos. Inicia la tarifa en 6.5 y va a llegar hasta el 10% en los 5 años, entre 2024 y 2028. 16 clubes sociales con grandes avalúos pagarían más predial a partir del 2024. Última hora, Noticentro 1, CMI. Atención, esta noche el presidente Gustavo Petro ha pedido la renuncia protocolaria a todos sus ministros. Esta solicitud de renuncia la está haciendo o la hizo la oficina de la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Las renuncias protocolarias siempre son recogidas por los ministros del Interior, en este caso por Alfonso Prada. Con las cartas en su despacho, el presidente Gustavo Petro decidirá cuáles ministros salen, quiénes siguen en el gabinete y cuáles cambian de cartera. El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, precisó los detalles de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. Después de una larga jornada, el equipo económico del gobierno y el Congreso definieron el informe de ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa, que mantiene gran parte del articulado aprobado en las comisiones económicas, genera varias dudas en algunos temas en específico. La idea de financiar proyectos férreos subterráneos que varios sectores lo asocian al metro y la contratación a través de asociaciones de economía popular son parte de la preocupación. El gobierno aclara apartes de la iniciativa. Pero claramente, y se mostró ahora, tienen que contratar con todas las normas de contratación que existen en el país, ley 80 en algunos casos, todas las normas de contratación que existen en el país. Se acaba de aprobar ese artículo, entonces en ese sentido creo que todos podemos estar tranquilos. Se incluyó en el informe de ponencia facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para que intervenga cuando se encuentre cláusulas de publicidad que atenten contra la televisión pública nacional. Se rompe un poco los monopolios que hay en la televisión privada y se le da un espacio de una libre competencia a los canales regionales. Este es un espaldarazo a la televisión pública regional y a la pública nacional para que compita en igualdad de condiciones con los canales privados del país. La acción de Ecopetrol se desplomó en los mercados bursátiles de Colombia y de Estados Unidos. Este martes el precio de la acción cerró a la baja tanto en el mercado nacional como internacional debido al periodo ex dividendo definido por la compañía.
Dicho periodo se da para quienes adquieren o compran la acción de Ecopetrol y no tienen derecho a recibir el pago de dividendo, el cual será efectuado por la empresa en próximos días. En la bolsa de Nueva York cayó a $9,82 la acción, lo que representó una reducción del 15,4%. La disminución fue menor en Colombia. En la bolsa de valores se cotizó a 2.235 pesos, mientras en la jornada anterior cerró a 2.385 pesos, una caída de 6,29%. Otro de los motivos de la caída en el precio de la acción de Ecopetrol es consecuencia del retroceso en la cotización del crudo en el mercado internacional, que hoy cayó a los $80 el barril para una caída del 2,07%. Para los agentes del mercado, las declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre los contratos exploratorios habrían tenido un efecto pero mínimo sobre las operaciones de este martes. El ministro de Comercio, Germán Umaña, anunció un plan para agilizar los trámites en el INVIMA para la importación de medicamentos. De acuerdo con el funcionario, se adelanta una mesa técnica con el Ministerio de Salud con la que se busca eficiencia en la llegada y comercialización de productos que garanticen mejores costos a los usuarios. Las directivas de la compañía Avianca pidieron al gobierno agilizar el proceso de integración con la aerolínea Viva Air. Durante el lanzamiento de una campaña en Río Negro, Antioquia, para reconocer el trabajo de sus cerca de 12.000 colaboradores, Adrián Neuhauser, CEO de Avianca, dijo que las horas o días que faltan para la autorización final del proceso de integración con Viva son riesgosas y calificó la espera como una dilación. Nos preocupa de sobremanera la dilación, nos preocupa que cada vez es más difícil recuperar esta línea aérea. No es secreto que han salido muchos aviones de ahí, no es secreto que han salido muchos empleados de ahí. Y por lo tanto el tiempo es esencial si vamos a poder lograrlo. Confiamos en que la aeronáutica ahora tome las decisiones que nosotros consideramos son las correctas. Dijo que para integrar ambas aerolíneas es necesario conocer las obligaciones que están asumiendo y reveló que la compañía no conoce algunos detalles financieros de Viva. La realidad simple es que no tenemos detalles de cuáles son las obligaciones financieras de Viva, de cuántos aviones le quedan a Viva, de cuáles son los contratos de Viva, de cuántos empleados le quedan a Viva. Y dijo que la compañía radicará un oficio para aclarar algunas condiciones planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para archivar la investigación por prácticas de restricción a la competencia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,25% a 1.197 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,42% a 1.720 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 6,29% a 2.235 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 30.676 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 4.486 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.370 pesos y la venden en 4.450 pesos. Un euro cuesta 4.950 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1,92. El azúcar se transó en 26,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77,13 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80,63 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.235 pesos.